Ya van a ir en vivo. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias al doctor Tobón por estar acá con nosotros, con el Movimiento Ríos Vivos. Muchas gracias a las personas que han estado pendientes de esta transmisión, a los compañeros y compañeras de la zona afectada por el megaproyecto hidroeléctrico de Hidroituango, que en conjunto decidimos buscar a alguien para que nos ayudara a entender quién es Sergio Fajardo. Nosotros somos víctimas de su administración, pero no hemos podido saber quién es realmente. Y en esta tarde buscamos a un analista para que nos ayudara a entender quién es Sergio Fajardo, a quién representa. En la historia de su administración, pues tenemos un montón de situaciones y de experiencias dolorosas que contar con la administración de Sergio Fajardo en la gobernación de Antioquia, pero no entendemos realmente a quién representa y qué es Sergio Fajardo. Queremos empezar esta transmisión mostrándoles un corto video de una de las compañeras que perdió su casa, que perdió sus medios de vida, sus medios de subsistencia. El día de mañana se cumplen 2 años de la avalancha que generó Hidroituango, que acabó con los puentes de la zona baja, que inundó en la zona alta, que acabó con el puesto de salud de Puerto Valdivia. Hoy, en medio de esta pandemia, es un corregimiento. Se congeló la imagen. Que no tiene lo que en este momento está sintiendo ella y la comunidad sobre lo que ha generado el megaproyecto de Hidroituango. Para nosotros el día de mañana es un día muy doloroso, saber que tantas personas se quedaron sin vivienda, saber que el río ya no tiene pescado, que el río está muriendo, como muy bien lo narra ella. Entonces vamos a poner, antes de empezar este diálogo con Gilberto Tobón, a quien le agradecemos muchísimo que nos acompañe, este video que es muy corto de la compañera Rosa. No se oye. Isabel. ¿Ya? No se oye, no oigo. ¿Tú oyes? Ahí nos escucha, Gilberto. No. Ahí. Tampoco. Estoy tratando de ponerle y no me entra. No oigo. ¿Por qué no hablas con el que te está manejando el sistema? Aló, Isabel. Hola, ¿me escuchas? No he podido coger el audio, no. A ver si nos puedes ayudar allá. Bueno, al parecer no se está escuchando el video, de todas maneras lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Se llama así, Rocío ya no escucha el río. Básicamente
¿Qué Lo que dice? ella, lo que ella nos cuenta, Gilberto, es el dolor tan grande porque siente que ya no tiene futuro, que a la edad que ya tiene, ya no tiene futuro porque todo lo que aprendió en su vida fue a pescar, a barequear, que nació allí, creció allí, y lo que le hicieron fue quitarle el futuro. En la administración de Sergio Fajardo se tomó la decisión de acelerar la obra, y acelerar la obra es la culpable definitiva de la avalancha que celebramos o que conmemoramos y celebran los empresarios el día de mañana y que nosotros con tanto dolor conmemoramos, porque es la culpable de que Rocío, entre otras, haya perdido su vivienda y todo lo que era su medio, todo lo que la rodeaba y la hacía feliz. Entonces, por eso nosotros podemos afirmar que con ese dolor tan grande no nos puede representar una persona que ha causado esto, que ha dañado el ecosistema y que ha hecho sufrir a tantas comunidades. Sergio Fajardo pudo haber evitado esto al entender que la obra tenía unos tiempos, no debía acelerarse por ganar dinero simplemente, sino que debía hacerse como correspondía en protección de las comunidades. Por eso podemos afirmar que a las víctimas de Hidroituango Sergio Fajardo no nos representa. Sergio Fajardo no representa el agua de este país, no representa el río que lo dejó contaminado, que lo destruyó, por no analizar con suficiente rigurosidad lo que es el río Cauca, no representa las montañas y no representa la pesca, las tradiciones de nuestro territorio y sobre todo del cañón del río Cauca donde surge Antioquia. Entonces le queremos preguntar a Gilberto Tobón, ¿a quién representa Sergio Fajardo? Bueno, muchas gracias. Yo, más que argumentos, voy a hablar de hechos. Porque en política lo que importan son los hechos, no las palabras. Si no tenemos a las palabras de los políticos colombianos, estamos en el mejor de los mundos posibles y vamos a seguir mejorando. Hechos. Primero, yo no pretendo hacer psicoanálisis. Es una disciplina a lo Estanislao Zurleta. Eso es una disciplina de marca mayor, pero es elemental que el señor Sergio Fajardo es un narciso, tanto que yo lo he apodado Narciso Fajardo. Él se cree el hombre más hermoso de la tierra y como todo narciso no está en capacidad de tener presupuestos éticos ningunos. Sufre anomia en esa materia. Es un codicioso que ha estado apuntalado por el grupo empresarial antioqueño, llamado Los Cacaos, que dirigiera con mucho éxito económico el beato Nicanor Restrepo, ya fallecido, y quien lo sucedió el napolitano Bojanini, quien ya se retiró con buen músculo financiero. Ellos lo han apoyado, particularmente el napolitano, empeñados en que este señor puede ser presidente de la República, lo cual sería el comienzo del fin de este país. Un sujeto que hasta en su vestimenta se revela quién es. Blue jeans de marca, sin correa, ¿cierto? Muy joven él, o al menos quiere aparentar eso. Un tipo que mientras fue alcalde de Medellín no hizo nada distinto a hacer negocios no muy claros, como cuando Empresas Públicas compró una empresa como Orbitel, que según la Contraloría Municipal tenía un sobrecosto de 50 millones de dólares. ¿A dónde fueron a parar los 50 millones de dólares? Nunca la Fiscalía ni la Procuraduría investigó a otro beato ya muerto, Juan Felipe Gaviria. No, padre del ministro filósofo Alejandro Gaviria. Filósofo porque sabe de memoria las conferencias de Estanislao Zurleta. En este país es un país de imposturas intelectuales. Entonces, ellos dos, el uno de alcalde, el otro de gerente de empresas públicas, hicieron ese negocio turbio. Por 50 millones de dólares más le compraron a los capitalistas dueños de eso
en los cuales creo, no tengo la seguridad de que estaba Luis Carlos Sarmiento, pero no tengo la seguridad. El hecho es que esa empresa nunca ha funcionado, eso no ha servido para nada, presta un pésimo servicio. Ahora se llama UNE, porque eso ha dado muchas vueltas muy oscuras en las administraciones municipales. Mandó a hacer unas pirámides que son un monumento a la ridiculez en la Avenida Oriental, que sirvió de orinal a los mendigos que dormían en las noches al lado de ella. Esto es increíble. Este personaje es un personaje ridículo. Hizo unas bibliotecas, una de las cuales en un barrio popular que trajo a los señores monarcas de España a que la inauguraran porque eran uno de los patrocinadores de eso, ya se cayó porque estuvo mal construida y ha sido denunciada en el Consejo por Bernardo Alejandro. No ha pasado nada, porque en Colombia no pasa nada, porque el Estado está colapsado hace muchos años, colapsado, totalmente colapsado. Aquí no hay Estado, aquí hay unas bandolas en el poder. Entonces él hizo esas cosas, eso no es una cuestión clara qué clase de contratistas tenía, y como aquí todos con comisiones, pero eso nunca fue investigado. Luego habló de que la seguridad estuvo muy controlada. La seguridad en Medellín la manejaban los paramilitares y a lo mejor la siguen manejando, porque ese es un fenómeno íncito a la naturaleza del Estado colombiano, que es un narcoestado, ya lo he dicho, donde muchos de los grupos levantados en armas de izquierda o derecha están metidos en el negocio, ya lo he dicho. Entonces, don Berna era pues el que manejaba el orden público en Medellín. Y se habla de que funcionó eso porque la gobernabilidad del señor Fajardo fue la donbernabilidad. La donbernabilidad. Entonces los hechos no hablan bien de este señor. Luego viene la gobernación. Entonces él siempre se ha planteado como un antipolítico. O sea, yo no pertenezco a ningún partido, yo soy autosuficiente, vamos a transformar el país, estamos con los más capaces y más honrados, ¿cierto? Sale a la gobernación. Y en la gobernación se da el fenómeno de Hidroituango, que es un esperpento gigantesco del tamaño de Reficar. En el Reficar se robaron 5.000 millones de dólares. ¿Quiénes? Pues los que irían a este país, ¿quiénes van a hacer? Yo dije en un programa de televisión que uno no podía robarse un piano de cola solo. Entonces, ¿uno cómo hace para robarse 5.000 millones de dólares? Eso no pueden ser los porteros de la edificación. ¿No? Esos son los que están mandando el país. Y eso no pasó nada. Eso procesaron unos gerentes de Ecopetrol y eso, y que están en la casa, ya están libres, han seguido participando de juntas directivas, etc. Viene Hidroituango. Hasta donde se ha informado, la gobernación tiene el 51%. Es una empresa donde ha estado muy interesada la gobernación y tengo entendida que el agroempresario Aníbal Gaviria, hombre multimillonario, está muy interesado en continuar eso. Sus razones tendrá. Ha dicho una mentira el gobernador actual, que la empresa de seguros va a pagar. Me río. Ustedes tienen ríos de vida y yo tengo risa de carcajada. Eso es violar las estadísticas. Ninguna compañía de seguros paga completamente un seguro y menos uno de ese tamaño, que fue producto de los errores inducidos por el señor Fajardo, por la junta directiva y por los gerentes. Entonces ellos pagarán cualquier cosa para disimular. Este es un país lleno de mentiras y de tramposos. Entonces Fajardo participó en eso. Entonces la pregunta es esta. Tengo entendido, usted me corrige, que en esa licitación, como se llame, participaron Odebrecht y Camargo Correa, dos empresas brasileñas. Entonces, Camargo Correa le ganó a Odebrecht. Entonces yo le digo a los oyentes,
Uno no tiene que ir a hacer un curso a Londres con Scotland Yard. Elemental, querido Waxo, cómo hizo Correa Camargo para ganarle en un pulso a la compañía más corrupta de América, Odebrecht. Tuvo que ofrecer más que ellos, pero es que, ¿qué más? Y entonces, ¿dónde estaba Narciso? ¿Dónde estaba Narciso? Y eso dijeron que lo iban a investigar el fiscal Martínez, que ya sabemos qué nefasto personaje era, el abogado de confianza y personal de Luis Carlos Sarmiento Angulo. No investigó nada. Luego estaba el procurador Ordóñez, que dijo que iba a investigar a Fajardo, que por otras cosas, que ya tenía lista la sanción. Y salió y se fue a hacer politiquería pensando que iba a ser presidente de este país semejante monstruo de Ordóñez. Luego vino el Cabezón Carrillo, es que el Cabezón Carrillo, por Dios, sueña ser presidente. El Cabezón Carrillo, el antecedente que tiene en su historia política es que perteneció al Kinder de Gaviria. Y alcances a entender las vagamunderías que aprendió ahí. El Kinder de Gaviria, que iba a investigar, no a investigar nada, la paja. Entonces esta gente se ha saltado todo eso y eso le ha favorecido a él. Pero como la lucha política en Colombia es tan turbia, uno no sabe qué pueda pasar de aquí a cuando que empiecen las campañas electorales, ¿cierto? En forma. Y qué intereses se muevan. O sea que si la infracción está ahí, en cualquier momento la pueden sacar. Pero hago notar el hecho. ¿Cómo hace Camargo Correa para ganarle a Odebrecht? Si estoy diciendo alguna cosa inexacta, usted me corrige porque usted tiene más información de eso que yo. Entonces, los atropellos que se han cometido con ellos son gigantescos contra la naturaleza, delitos de tipo ecológico que no los van a investigar, una indemnización gigantesca que no la van a pagar nunca, o si la pagan dentro de 10 o 15 años que falle el Consejo de Estado, eso se vuelve simbólico. Ha sido una atrocidad, no se respetaron los muertos porque la oligarquía nuestra es brutal, nunca le ha importado, además el país se ha construido con sangre, con pura violencia, con una violencia expropiadora, porque la violencia en Colombia es un negocio, es una forma de acumulación originaria de capitales, todavía estamos en ella, todavía estamos en ella. Todo ese Bajo Cauca está en este momento en su pleno fervor. Hasta ahora el gobernador como que no ha podido hacer nada. Es que no creo que tenga mucho interés. Él está interesado en sus tierras, en Urabá. Entonces, Fajardo es un tipo del sistema. Fajardo es un tipo que si llega a ser presidente, voy a hacer aquí un pronóstico. Me gustan los pronósticos, no me da miedo equivocarme. Soy un politólogo que no estoy acomodado a nada. A lo que creo que son las cosas, las digo, y como soy humano me equivoco, porque los únicos que no se equivocan, como decían los griegos, son los dioses. Entonces, voy a decir lo siguiente, si Fajardo llega a ser presidente, será peor que Duque, que es que eso es mucho decir, es que eso es casi imposible, que Duque es un presentador de televisión, peor, porque esto es un sujeto neutro en el sentido exacto y literal de la palabra, es un sujeto neutro. Yo no soy uribista, ni soy antiuribista, ni me subo ni me bajo, ni me quedo en ese palo, ¿no es cierto? Ese es él. Y él cree que está en la coyuntura precisa porque él es centrista, ¿no? Él no es nada, él no es nada, él es Narciso, Fajardo, ¿cierto? Él, si llega a ganar, los que gana es el grupo empresarial antioqueño, que se vería catapultado en sus negocios a unos niveles pues nunca vistos, ¿cierto? Hay un sector de clase media muy afín a él, sobre todo pues muchachas jóvenes, adolescentes que se enamoran de su figura y señoras pues en climaterio que también les ocurre lo mismo, ¿cierto? Pero pues, ustedes lo han visto en los otros debates, ese señor no tiene nada en la cabeza, ese señor no tiene un programa de nada, claro que un programa se lo puede hacer cualquier grupo de asesoría política,
Le digo lo siguiente, composición del lugar, como dicen los jesuitas, me encanta, educan a los ricos, composición del lugar. Colombia está en un conflicto muy intenso, de aquí a 2 años no se va a haber acabado. No sé, sabemos cómo se ponga la cosa con Venezuela. ¿Usted se imagina a un Narciso de estos, de blue jean de marca sin correa, manejando el aparato militar colombiano? Yo no me lo imagino, me muero de risa, me muero de risa. Si a Belisario le dieron golpe con la toma del Palacio de Justicia durante 2 días, a este le dan golpes sin necesidad de tomárselo 4 años. Sí, ¿qué me ibas a decir, Isabel? Sí, es que nosotros cuando iniciamos las movilizaciones estaban justo en esa disputa con Odebrecht y Camargo Correa, y hay que recordar que el consorcio que se creó, que es de Conisa Ramonache y de Concreto, fue el que ganó, o sea, fue Camargo Correa, que ya viene con Empresas Públicas de Medellín hace mucho rato haciendo sus inversiones en el Porce, Porce 1, Porce 2, bueno, todos los porces que tenemos, que han destruido el río Aburrá, pero también esa relación de Fajardo con el gremio de los constructores, porque es que ahí están, no aparecen, no figuran, porque allá no están, nosotros allá vemos a Camargo Correa, pero no vemos a Conisa Ramonacha con Concreto, y sí vemos toda la destrucción que generó la cementera, Argos. Argos estuvo en todo el río San Andrés por muchos años, por mucho tiempo, tuvo sanciones de la autoridad ambiental, y Argos ha sido también una puerta rotativa entre muchos de los que estaban de gerentes en su momento de Empresas Públicas de Medellín. Muy amigos todos de Fajardo. ¿Cuál es la relación de Fajardo con ese gremio de la construcción? Pues muy sencilla, Isabel, es que la familia de él es constructora. Su padre, su hermano, él, tengo entendido, no estoy seguro, para que después no me vayan a acosar judicialmente como en este país, que forma parte de la sociedad familiar. No sé si habrá renunciado a utilidades. Eso se puede averiguar en la notaría del doctor Carvajal, que es la 25. Eso lo puede hacer un tipo como Daniel Coronel. Ahí hay cosas muy interesantes para destapar. ¿Qué ocurre? Una persona de las que más denunció cosas en la alcaldía de Medellín durante su vida como consejero del municipio fue Bernardo Alejandro Guerra, y él denunció mucho a esa familia Fajardo, entre otras cosas porque hay un edificio en Medellín, en la zona de Las Palmas, que es propiedad de Aerochica, y en ese edificio, al parecer, hay un narcotraficante que está preso en los Estados Unidos, apodado el Arquitecto, quien ya denunció ante las autoridades americanas quienes le lavaban plata, y que él lavaba plata, entre otras tantas, a través de construcción. Entonces uno se pregunta, ¿y por qué no ha pasado nada? Y entonces parece que las investigaciones de la Fiscalía no avanzan. Es una familia de constructores. La característica del grupo empresarial antioqueño, dirigido por el beato Nicanor Restrepo, que hacía negocios con las camándulas, porque son camanduleros, hipócritas, eso es lo que son, porque parece que al parecer se presentan como los únicos capitalistas honrados en la historia mundial del capitalismo, y uno les creerá. Lo sucedió a Napolitano Bojanino, ese sí no es ningún beato, ¿cierto? Como Nicanor. Han manejado a su antojo las empresas públicas y han manejado a su antojo el municipio de Medellín en negocios. Porque como Argos vende cemento y compra tierras como las que compró a las personas que fueron despojadas en Carmen de Bolívar, ¿cómo llaman? Montes de María. Montes de María. Si estoy diciendo cosas incorrectas, corríjame, por favor,
porque sé que los fajardistas están en este momento como perros de presa oyendo. Entonces ellos, como son la hipocresía religiosa, entonces crearon una comunidad o una fundación para repartir tierra, ¿cierto? Para devolver lo que no era santo, ¿cierto? Entonces vea cómo es de asquerosa la política de este país: violencia, grupos financieros, política municipal, la famosa elección popular de alcaldes y gobernadores, que yo lo he denunciado públicamente, es una vagabundería de aquí a Cartago, inventada por el demagogo más grande que es de este país, Belisario Betancur. Entonces, ese es el grupo con que él está ligado. Ese es el grupo con el que está ligado. ¿Y quién es Compromiso Ciudadano? Que nosotros no hemos podido saber quién es Compromiso Ciudadano. Cuando intentamos que se hiciera un debate sobre Hidroituango y sobre todo sobre la desaparición forzada, porque uno de los grandes dolores que hemos tenido en todo este proceso fue haberle dicho a Fajardo, haberle insistido, prácticamente rogado por parte de las madres que buscan a sus desaparecidos. Voy a mostrar acá un mapa de la tasa de desaparición forzada en el departamento, en la zona afectada por el megaproyecto. Ustedes pueden ver acá cómo el municipio de Ituango hasta enero de este año, según los datos del SPOA, que son los datos de la Fiscalía, tiene 516 personas desaparecidas. Estos son registros, estos son datos con un subregistro enorme, porque todos sabemos que en la zona no se confía en la Fiscalía, porque hay mucho temor, porque hay presencia de grupos al margen de la ley, porque hemos sufrido más de 110 masacres que hemos venido documentando poco a poco en la zona afectada por el Hidroituango, y tenemos municipios como Tarazá, que tienen 504 personas dadas por desaparecidas según los datos del SPOA. Esto todo, Gilberto, se lo dimos a conocer al señor Fajardo, a su equipo de gobierno, al secretario de gobierno de la época, Santiago Londoño, con su equipo que parecía así todo abierto, todo demócrata, que se sentaba, que nos escuchaba, pero que nunca solucionaba nada. Hasta un día que nos dijo, es que los muertos no son tan importantes, es que los muertos no pueden detener el desarrollo, y hemos consultado incluso con los personeros de la zona, y eso que usted está diciendo pues no es tan grave. Después ellos se dieron a la tarea de contratar a la fiscalía y ayudarle a la fiscalía a buscar si lo que nosotros decíamos era cierto, y lo que pasó fue que efectivamente este es el mapa de exhumaciones en la zona hasta la época de Fajardo. Lograron encontrar 159 cadáveres, estas fueron el número de exhumaciones en la zona. Nosotros le habíamos dicho, integrantes de Ríos Vivos, por su cultura, por su tradición, sacan los muertos que bajaban por el río y les dan sepultura a las orillas del río. Por favor, no inunden hasta que sea posible exhumar todos los cadáveres y algún día entregárselos a sus familias, a sus seres queridos, para darle cristiana sepultura. Entonces, lo más doloroso es que eso nunca ocurrió. Nosotros podemos decir que Fajardo permitió que se inundara la memoria, la posibilidad de verdad de las víctimas del conflicto armado en la zona, pero además, como decíamos ahorita, Fajardo nos quitó el futuro, porque es que una madre que esté perdiendo la esperanza de encontrar a su hijo va a seguir con esa angustia. Por eso es un delito de lesa humanidad, y justo por eso es que no cesa ese derecho, no prescribe en el tiempo, y las madres y las organizaciones podemos seguirlos buscando todo el tiempo, tenemos derecho a seguirlos buscando, pero eso fue lo que nos dijo Fajardo, lo que nos dijo su administración, que realmente este asunto de la memoria, si como usted dice, llegara a ser presidente, tendríamos un presidente que desconoce la historia del conflicto, y más allá nos llegó a decir, es que la única posibilidad de que se pacifique la zona
es Hidroituango porque vamos a llegar con muchos militares. Eso pasó, llegó efectivamente con una tropa gigantesca de militares, pero se incrementó el conflicto armado, se dispararon los asesinatos, se dispararon las minas sembradas en el territorio. Entonces su visión también es armamentista, pero lo que no sabe es qué es la guerra, porque no la ha vivido, no sabe qué es un bombardeo, no sabe qué es correr de miedo, no sabe qué es tener a un ser querido desaparecido y mucho menos sabe qué es el desplazamiento forzado. ¿Por qué con todo esto le siguen creyendo a Fajardo? ¿Por qué si ha hecho unas cosas tan dolorosas le siguen creyendo? Porque para nosotros, digamos, en un territorio alejado, nos sorprende que haya, como usted dice, jóvenes. Bueno, yo también estoy joven y hay muchos jóvenes en el movimiento. Pero somos víctimas, entonces tenemos esa experiencia. Pero ¿por qué en varias partes del país le siguen creyendo? Y sobre todo porque hay ambientalistas que después de este desastre le creen. No, vea, Isabel, porque el gran filósofo Merleau-Ponty, en conferencia en homenaje a Maquiavelo en Florencia en 1957, pronunció esta frase lapidaria: la política es el arte del simulacro. La política no tiene nada que ver con la verdad. Una persona veraz es un pésimo político. Quien sabe mentir es un buen político. Narciso es eso, es un narciso, es un ridículo. Mire, verá cómo habla con los ojos entornados. Él nunca dice nada. Él es un matemático, se sabe la tabla del 2. No, ese es un personaje ridículo, ridículo. Insensible. Un hijo de papi y mami. Porque su padre, seguramente con mérito, no voy a demeritarlo, era un gran diseñador, era un gran arquitecto. Hizo una fortuna trabajando. Lo que están entredichos son los hijos. Él no, es un hombre honesto. Isabel, un tipo que mostró tal insensibilidad con la memoria histórica solamente puede ser empatado por el actual director del Centro de Memoria Histórica, Darío Aucevedo. Aucevedo, digo yo. Y otro personaje nefasto. Entonces, sí, hay que borrar la memoria. Pues, ¿cómo es que la memoria colombiana es de atrocidades? Desde que esto se fundó como republiqueta hace 200 años, no ha parado la violencia ni va a parar por ahora, porque es un método de acumulación de patrimonio en el siglo XIX y de capitales en el XX y el XXI. Entonces, ¿por qué votan por él? Pues en buena parte por su figura, porque eso es a tal grado de degradación y de banalidad ha llegado a la política que, por ejemplo, se dice que la primera elección de Nixon-Kennedy perdió Nixon por su cara mal encarada. Así lo señalan algunos historiadores, periodistas y políticos de esa época. Le decían, hombre, hay que mejorar la cara, es que usted es muy bravo. Y vea a Kennedy sonriendo a toda hora, ¿cierto? No, eso influye, ¿cierto? Entonces, por la banalidad de la política. Entonces, una buena parte de la política la trabaja en base a figura, que la trabaja, me imagino, al lado del espejo Buenas Horas, ¿cierto? Y de discurso ideológico, nada, porque él no tiene eso. Él es matemático, sabe la tabla del 2, ¿cierto? Y él sabe a quién le tiene que responder, al grupo empresarial antioqueño, ¿cierto? Entonces, yo quiero alertar a la otra gente que no es fajardista, que esperamos que cada vez sea mayor, Isabel, porque hoy hemos empezado el primer capítulo de una demolición. Esa demolición se llama la demolición del Narciso Fajardo, ¿cierto? Hoy lo vamos a mostrar
no piense en las niñas que tanto lo admiran al desnudo, no, lo vamos a mostrar en toda la majestad de su horror. Un hombre mediocre y ridículo y codicioso. Alcalde de Medellín, nada que mostrar. Gobernador de Antioquia, los desastres que usted está hablando. ¿Cierto? ¿Qué puede hacer como presidente en un país tan violento? Nada. Dejar que se desborde más, cada vez más la violencia. Es lo que va a pasar. Sin ningún ascendiente sobre las partes en conflicto. Sobre ningún ascendiente. Llame ese sector que se llame, incluso hasta el aparato institucional, sin ningún ascendiente, porque no tiene ninguna respetabilidad. Entonces... ¿No será que intenta hacer lo mismo las alianzas que intentó hacer en Medellín, que para Antioquia no le funcionaron, porque el manejo es muy distinto de lo que es Antioquia, en sus límites con Chocó, en sus límites con Córdoba, en lo que pasa en el Bajo Cauca, la tasa de desaparición forzada de su época no pudo controlarla. Bueno, o nunca le interesó también, debe ser que le interesaba más mostrar el tema de la seguridad en Medellín, porque Medellín es donde está la gente rica, pero pues en el Bajo Cauca está la gente pobre. Entonces, finalmente, seguramente el tema de seguridad no le interesaba tanto en Antioquia, pero seguro va a intentar hacer lo mismo en Colombia. ¿Tiene capacidad de manejo de algún tema de seguridad en Colombia? Nada, Isabel, absolutamente nada. Ni creo que el aparato militar le crea nada. Se burla de él por la personalidad del sujeto, ¿cierto? Por la personalidad del sujeto. No creo, me atrevo a decir que no va a tener ninguna influencia de eso, el país se le desborda enseguida. Bueno para los negocios del grupo empresarial antioqueño, sí creo. Y la persona que va a estar detrás es el napolitano Bojanini con seguridad, que es un hombre astuto, astutísimo, súper astuto, posicionándose. Y obviamente, como Luis Carlos Sarmiento tiene el músculo financiero suficiente, Warchar es el segundo músculo, ellos inmediatamente se reacomodan con él, o él se reacomoda con ellos, porque él es un codicioso, ¿cierto? Entonces, no va a haber cambios, lo digo aquí claramente, va a ser peor que el gobierno de Duque, Entonces, lo peor que le puede pasar es que ese señor sea presidente. Yo creo que no, pero no sé que va a jugar, porque además la oligarquía, ¿quién más tiene? Pongan a pensar y era, haga un balance de los que podrían estar, y no es fácil. E inflar un candidato, pues no es fácil. Ahora se empezó a hablar de que Alejandro Gaviria, me muero de risa. ¿Y quién va a poner como ejemplo al papá? O cuando él fue ministro de Salud y no hizo nada contra Saluco, dejó que Medimás comprara a Cabesalud con la cédula, una cantidad de cosas muy oscuras, ¿cierto? Entonces, no hay, bueno, Galán está muy pollo, como se dice, y se quedó en Bogotá, no se ha movido, entonces la oligarquía no puede improvisar un candidato. Y él avanzaba ahí con su nadito de perro, ¿cierto? Casi que si no se Fajardo, entonces ¿quién le va a servir al sistema? Y en el lobo ya está tomando las orejas, ¿cierto? Lo que pasa es esto, hay pandemia, hay recesión económica mundial. Isabel, el país se lo están robando en las narices de todo el mundo. La alta burocracia, billones. El país está manejado por Panama Paper, Carrasquilla, Panama Paper, los bonos de agua, ahora va a inventar los bonos de aire, está manejando la plata, qué horror. ¿Eso sabe cómo se hace? Entonces, esto después de la pandemia, no crea que aquí a diciembre hay recuperación económica. Va a haber estallidos sociales. Un neutro como Fajardo le preguntan, ay, usted, ay, sí, yo estoy a favor, entornando los ojos, ay, yo estoy a favor de las movilizaciones. Al otro día se va corriendo para Nuquío, para Villasolano de las Ballenas. ¿No es cierto? Porque hay que miedo una manifestación en Bogotá. Ese es Fajardo.
va a haber estallidos sociales, no es capaz de manejar nada de eso, no tiene idea, ni para demagogo sirve. Entonces, siniestro el personaje, pues, no, y ni siniestro, porque es que es un sujeto tan pendejo, tan light, que no, va a ser manejado por esa gente del sindicato antioqueño, del grupo empresarial. Ya dije quién, y sobre todo quién es el que va a manejar eso, que ese sí es astuto, como el que más, y sabe negocios como el que más. Entonces, aquí va a seguir campante esa burguesía financiera, especulativa, parásita, con él en el gobierno. Él no es capaz ni tiene planes para desarrollar los sectores productivos. Ya destruyeron el Cauca, el río Cauca, eso es un asesinato ecológico, Isabel, que hay que denunciarlo en las instancias internacionales. Ya deben estar ustedes en eso, en las instancias internacionales, porque el derecho al medio ambiente es también un derecho fundamental, es el derecho de cuarta generación y cada vez va a coger más fuerza. Y todos ustedes, los que están enterados de la lucha y participando en ella ambiental, están montados en el busqués. Eso tiene meta y cada vez va a crecer más. Y ese daño que hicieron ellos, horroroso. Luis Pérez, que es un hombre astuto y liso, se bajó rapidito del problema de Hidroituango y se lo dejó a Badman Gutiérrez, así lo puse yo. Badman Gutiérrez, el caballero de la noche, ¿cierto? Porque él salía con 200 policías por la noche a vigilar los barrios populares y a las 2 de la mañana llegaba con las manos vacías, ¿cierto? Porque ese es otro que sueña con ser presidente de Colombia. ¿Por qué no? ¿Cierto? ¿Por qué no? Muchos Sí. sueñan entonces con ser presidente de Colombia. Sí, porque es que mire, Isabel, el país tiene sus particularidades psicológicas. Si usted va a un barrio popular y le pregunta a un muchachito que está jugando en la calle qué va a hacer, hay dos respuestas. El uno dice, yo voy a ser presidente de la República. Y el otro, con el balón en la mano, le dice, yo voy a ser como Pablo Escobar. Eso es Colombia, eso es Colombia. ¿No es cierto? Entonces, aquí mucha gente sueña con que va a ser presidente y mucha más que va a ser con el difunto Pablo Emilio, ¿sí? Porque como aquí no hay Estado, entonces, vea, sí, el Estado está colapsado, ¿sabe? No hay Estado, el Estado está colapsado. El aparato judicial está deshecho totalmente y corrupto. El único Y está país del volcado en contra de la ciudadanía, no, y porque claro, y esa es mírenlo, nuestra contra. Es un Estado que único, nos atropella todo el tiempo. sí, el único país del mundo que tiene cartel de la toga, ni en el África que fallan con un tambor. Oye, esto aquí es una cosa cantinflesca, porque a veces da risa, ni se va a morir uno de un paro cardíaco. No, riámonos de Colombia. Es una cosa, no, aterradora, no va a cambiar a corto plazo. Es un país que vive de las rentas del narcotráfico, esa es la principal fuente de acumulación de capital dinero y ha permeado todas las estructuras del Estado colombiano y de la economía. Miren lo que está pasando en Bogotá. Como los bancos no prestan a la pequeña y mediana industria, hoy dan la noticia que los pequeños productores se están endeudando con el gota a gota. Todo el mundo sabe quién maneja el gota a gota. Todo el mundo sabe. ¿Y qué hace el Estado? Nada, pero ¿qué va a hacer? ¿Cierto? ¿Qué va a hacer? No pueden con el problema del Bajo Cauca porque no pueden ver nada, porque no los deja ver la lluvia de dólares. Mira yo, la lluvia de dólares no deja ver. No, y también les gusta mucho la minería. Les gusta mucho. Que es que son dos negocios muy ligados, muy ligados. Y Aníbal Gaviria en 4 meses no ha hecho nada, yo que no va a hacer nada. Porque ya lo dije, sus intereses están allá en Urabá. Allá sí mete la mano duro, ¿cierto? Entonces, el país es un estado patrimonial, el país no es un estado moderno, el país, el patrimonio público es un botín para tomarlo. Entonces, los gobernadores, los alcaldes, los ministros, los presidentes, los magistrados de las cortes, todos a una, como evento de una,
¿qué es lo mío? A ver, lo mío. Y así se enriquece. Esa es la burguesía burocrática. Yo escribí un libro, Isabel, que se llama Estado, Economía y Política en Colombia, el capitalismo burocrático y gasteril. Aprovecho para hacerle propaganda al libro aquí, se ha vendido muy bien. Ahí explico por qué ese es el régimen que domina en Colombia, porque la alta burocracia acumula enormes masas de capital dinero del Estado a través de las palancas del mismo y gasteril porque está vinculado orgánicamente al crimen organizado. Entonces, para ir avanzando, porque ya vienen Sí. preguntas, Fajardo no es ajeno a ese tejemaneje, miente, ya fue alcalde y ya fue gobernador y no fue capaz de romper con esas estructuras. Eso es lo que tengo para decir, Isabel, y ahora escuchemos las preguntas. Sí, Gilberto, yo quiero antes de pasar a las preguntas, nos están diciendo que no tenemos ningún argumento, que no tenemos hechos, que no estamos hablando de hechos, que no tenemos ni ideas ni proyectos. Aquí están desbaratados seguramente los fajardistas. Y yo quería agregar una idea que para nosotros fue la demostración de lo que es también Fajardo. Nosotros en el 2013 hicimos una movilización muy grande. Más de 1000 personas estábamos ahí en la entrada del megaproyecto. Él mandó como siempre, porque una de las características de Fajardo es que él no da la cara, solo se reunió con nosotros una vez a firmar los documentos ya de que teníamos que salir de la Universidad de Antioquia. Estábamos ahí y en medio del asambleamiento, eso fue el 2012, a uno del ejército se le zafó, supuestamente se le zafó su arma, y estábamos todos en shock, quedamos así. El hecho nunca se investigó, pues uno no es capaz de seguir dialogando en medio de una situación de esas, pero me llamó mucho la atención es cómo Fajardo tenía asesores para inventarse en nuestra contra y nos capturaron a 86 activistas que estábamos ahí denunciando lo que estaba pasando. Entonces, claro, aquí seguramente nos dicen que no tenemos hechos. Nosotros denunciamos absolutamente todo, Gilberto, todo. Tenemos denuncia penal ambiental contra Fajardo y contra todos los que estaban, que no ha avanzado, porque la Fiscalía Ambiental en este país se dedicó solo a los basureros. Cuando nosotros conocimos la Fiscalía Ambiental y cuando fuimos con nuestra carpeta a denunciarlo, no, que estamos en lo del basurero tal, en lo del basurero tal, pero ¿cómo así? Si es que en este país pasan muchas otras cosas, y la contaminación de las aguas, y lo que hace Argos, y la apropiación de las aguas de manera indebida, nada. En este momento estamos esperando que se reabra, digamos, todo el sistema judicial, con toda su corrupción y todo lo que pasa, porque estamos a punto de la imputación de cargos, pero además nosotros también denunciamos cómo era ilegal la captura que él orquestó, que sus asesores orquestaron. Nos capturaron y declararon la captura ilegal porque se supone que en este país no puede haber capturas masivas, se supone. Pero bueno, nos capturaron y se acabó la movilización. Esa fue la manera como Fajardo acabó la movilización. Entonces, para responderle a quienes nos están escribiendo que no tenemos hechos, los tenemos denunciados y los tenemos documentados. El hecho de que en este país no haya justicia es otra cosa, o que la justicia esté amangualada con el poder político y económico es otra cosa, pero los hechos fueron los que ocurrieron ahí y somos más de 1000 testigos los que habíamos en esa ocasión. Y también otro hecho muy importante es que cuando se le desbarata, se le cae su estratagema, la policía salió a reclamarle, salió a decirle, oiga, pero si ustedes nos dijeron que capturaran a esta gente, ¿y cómo es que ahora salen y nos dejan solos porque tuvimos que denunciar a la policía? Porque es una captura ilegal. Y entonces, claro, Fajardo no solo no asume, porque no es capaz de ser frentero, no fue y nos dio la cara, sino que cuando las cosas se ponen malucas, se patrasea y se esconde. Y allá dejó a la policía respondiendo por el chicharrón, cuando la cosa se le puso difícil.
Esos eran los hechos que quería contarle a los que nos escuchan. Bueno, tenemos muchos otros porque fueron 4 años muy duros de desvergüenza, de sentir que este tipo de gobiernos que aparentan ser democráticos y con toda la banalidad que nos explicaba ahorita, esa apariencia de Fajardo no funciona en el campo. No funciona porque los prototipos de belleza quizá de nosotros los campesinos son distintos, o por allá ninguna de mis compañeras, ni barequera, ni pescadora, ni campesina, dijo que era lindo. Antes dijo que era un poquito como raro ahí, como que era que no se tenía muy claro como su hombría, entonces no gustaba como mucho. Pues si es el punto de la banalidad, creo que en el campo no pega muy fácilmente. Creo que es un punto importante y a los campesinos le cuesta más llegar. Bueno, por aquí nos están diciendo, bueno, además de insultarnos, si hay alguien que pueda, bueno, hacer como preguntas además. ¿Quién puede ser el candidato que recoja el sentir del pueblo indignado? ¿Quiénes son esas otras opciones, doctor Tobón? Le preguntan por acá, que nos podrían hacer sentir representados. Oiga, ya para terminar me pusieron la zancadilla, ¿cierto? Sí. Vea, yo voy a decir una cosa, como politólogo, que soy experto en saltar minas quiebrapatas. Voy a decir una cosa. Yo digo que la elección en Colombia próxima se define entre Fajardo y Petro. No me gustaría que quedara Fajardo. No está contando con un factor que es que hay recesión económica mundial, que Colombia está montado en ella, que crea un déficit fiscal gigantesco, que el Estado colombiano durante todo el 2021 se va a dedicar a pagar la deuda externa. Además, porque los capitales financieros internacionales pagan comisiones porque les paguen a tiempo, que es lo que la gente no sabía, ¿cierto? Entonces, por eso la burocracia corre tanto. Entonces, no va a haber plata para inversiones, ¿no? La ¿Cómo deuda va a pública enfrentar? aumentó con ¿Cómo, Hidroituango, claro, aumentó cómo la va a ser deuda el, pública. claro, Tremenda. no, pues es que empresas públicas, las empresas públicas es un capítulo que todavía no se ha abierto. A lo mejor se queda así, pero bueno. El estallido social, que lo controla es con el ESMAD, pero no lo va a poder controlar totalmente, porque es que la gente está desesperada de saber. Entonces, en ese marco, la situación tampoco le es más favorable a bajar. La mera clase media que acabamos de describir, las muchachitas entre 15 y 25 años y las con climaterio de 45 a 60, ellas solas no ponen un presidente. Y le sale otra pata al santo. Yo ya lo dije públicamente en la televisión. ¿Usted cómo clasifica a Claudia López? Es una histérica. Y la vuelve a clasificar aquí. Y entonces esa va a ser la que lo va a impulsar a la presidencia. Salvo que en ese apetito tan gigantesco que ella tiene de diverso tipo, ¿cierto? En ese Se lance apetito tan... esa. No, sí, en ese apetito de diverso tipo que ella tiene tan gigantesco, ese líbido, diga, no, voy a ser yo. Y de pronto la Lozano le diga, sí, ¿por qué no? Y yo primera, y se le atraviese, ¿por qué no? En Colombia estamos. Entonces, están ensillando sin traer las bestias. Lo que sigue es crisis. Ya los capitalistas están frotando las manos. La Andy, manejada por un hombre que tiene nombre de apellido de hamburguesa, Pugman Master, ¿no? Dice que hay que aplazar la prima, ¿no? Ya están pensando en recortar todo ese código laboral. Lo van a hacer a través de un personaje que tiene un nombre, Ángel Custodio, el ángel de la guarda de los patronos. Viene una lucha, la voy a decir el término, de clases gigantesca en Colombia y en el mundo entero.
Pero como yo no vivo en el mundo entero y no en Colombia, eso no le favorece a un tibio como Fajardo. Amanecerá y veremos. Por aquí nos dicen, ¿por qué nunca le cobraron a Fajardo todo lo que ha significado Hidroituango? El elefante blanco que es Hidroituango, ¿por qué no se lo cobran a él? Solo nosotros por ahí hablando de la responsabilidad de Fajardo, pero nadie le cobra a Fajardo de Hidroituango. ¿Por qué? La fiscalía es corrupta, totalmente corrupta. Esa es la Fiscalía General de la Nación. De aquí a que le formulen cargos, siéntese a esperar. La justicia colombiana es como el cuento de Kafka. América, lo cuento aquí, para terminar. Un hombre llega a un edificio gigantesco, que es el tribunal. Una puerta de más de 3 metros toca el aldabón, oye unos pasos al final y un hombre de más de 2 metros le abre la puerta con cara osca. ¿Qué quiere? El campesino le dice, justicia. He venido por justicia. Le dice, siéntese allá afuera en esa banca. Y él se sienta y se muere allí esperando. Esa es Colombia. La justicia también está corrupta y mucho. Parlamento, el Ejecutivo. Aquí no va a haber cambio. El cambio lo tiene que hacer el pueblo con la movilización social, el pueblo con la movilización social, no con memoriales ni acciones de tutela. Hay que hacerlas, pero eso es desestructurar el problema y convertirlo en una relación jurídica entre un demandante y un demandado. Hay que manifestarse exigiendo la salud pública, hay que nacionalizar la salud, hay que nacionalizar la educación y volverla gratuita. Hay muchas cosas que hacer. Esta es la coyuntura para pedirle a Isabel. Usted está montada en lo que es, en una lucha correcta y justa por el medio ambiente, que es un derecho básico de toda la humanidad. Siga en su tarea. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a usted por aceptar esta invitación y a todos por habernos escuchado. Tenemos en este momento 2.700 personas que nos escuchan y ha habido muchísimas preguntas, además de insultos, pero ha sido una conversación muy agradable y muchas gracias por estar acá. Hasta luego. Gracias.